Y el presidente de la República esta mañana cumplió con el mandato constitucional de rendir cuentas de sus acciones ante el Congreso Nacional. Lo hace o debe hacer cada 1 de julio y así lo hizo con algunas modificaciones de forma en su presentación. Jazmín García participó y tiene los detalles. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Muy bien, y efectivamente algunos cambios que significaron duras críticas en realidad a periodos de gobierno anteriores. Pero bueno, comenzó apaciguando un poco los ánimos, recordando la visita del Papa Francisco, compartiendo algunas frases del líder católico y luego ya se adentró directamente en lo que fueron los logros en materia económica del actual gobierno, comparándolos con los anteriores desde el 2003. Entre otras cosas, se refirió que la actual estabilidad económica permitió un sustantivo aumento de las inversiones nacionales y extranjeras y esto a su vez se tradujo en la reducción de la tasa de desempleo. Esto es parte de lo que decía el jefe de Estado esta mañana. La mano de obra ocupada en Maquila creció de 4.575 personas en el 2012 a 10.519 en el 2015. Esto equivale a un aumento de 130%. La mano de obra ocupada bajo la ley 60/90 creció de 2.745 en el año 2012 a 5.641 personas en el 2015, un aumento del 105%. Estos números, expresados en millones de dólares, son importantes, pero para esta administración lo más relevante es que en cada rubro, sea maquila o ley de 60/90, se logró duplicar en este periodo de tiempo la oportunidad de trabajo para la gente. Y en todo momento el jefe de Estado no habló de un periodo de un año a esta parte, porque recordemos que este es un informe anual. Él en todo momento estaba reiterando que esto es durante los primeros 3 años de mi gobierno. En ese sentido, también aseguró que la política de transparencia que él habría aplicado permitió transparentar los gastos del Estado, poniendo en evidencia que, por ejemplo, hubo un crecimiento del 65% en cuanto a la cantidad de funcionarios públicos del 2003 al 2013, nuevamente periodos anteriores de gobierno, con lo cual los ingresos del Estado en aquel entonces se disparó de 13 billones a más de 40 billones de guaraníes por año, gracias al buen momento que en ese momento tenía el agro. Pero en vez de reflejarse este bienestar económico en inversiones para la población, se tradujo en aumento de funcionarios públicos para construir estructuras electorales, según mencionaba la crítica expresada por Cartes en su discurso. Esto es lo que decía. Los ingresos adicionales que recibió el Estado en este periodo fueron una oportunidad única para que el gobierno invirtiera en infraestructura y en los servicios que la gente necesitaba tan urgentemente en nuestro país. Pero no fue así. En aquel presupuesto de 2003, el gasto en salarios era de... Y quiero que prestemos especial atención, porque yo creo que viene la condena de nuestro país en estos números, que quiero decirles son revisables, verificables y auditables. En aquel presupuesto de 2003, el gasto en salario era de 490 millones de dólares anuales y el Estado tenía 150.000 funcionarios públicos. Para agosto del 2013, esta cifra aumentó a 231.000 funcionarios. Se contrataron más de 81.000 funcionarios públicos, un aumento de casi 65% en solo 10 años. De estos, un alto porcentaje eran sencillamente operadores políticos. El gasto en salarios creció, y reitero especial atención, creció de 490 a 2.990 millones de dólares, lo que resultó para el 2013 un incremento de 2.500 millones de dólares anuales en salarios. Y por otra parte también Cartes aseguró que durante su gestión se dio un importante apoyo a sectores campesinos, sobre todo de las pequeñas comunidades a través de asistencia técnica, también apertura de mercados, facilitación de transporte y otros para atenuar un poco el impacto en la baja de varios precios de productos del agro. En cuanto a la lucha contra la pobreza, el jefe de Estado asegura
asegura que se registran los indicadores más bajos de pobreza de los últimos años gracias al fortalecimiento de los programas sociales. Por ejemplo, me mencionaba Atecoporá, que habría crecido en un 66%, y la pensión alimentaria para adultos mayores, que ya estaría llegando a 150.000 beneficiarios. Y al referirse justamente al combate a la pobreza, también destacó los logros de la Cenavita de cuanto al incremento de construcción de viviendas sociales con menor inversión, es decir, a un menor costo por casa. Y le hizo un guiño a la Cámara de Diputados en cuanto a la aprobación de la construcción del barrio San Francisco en el predio del RC4. Esto es lo que decía Cartes. El barrio San Francisco, que aprovecho para agradecer a la Cámara de Diputados, porque esto sí es estar cerca de la gente, no tenerlos bajo agua acá al lado nuestro, mandándole todos nuestros desperdicios y jactándonos que estamos al servicio de la gente. Esta aprobación, salud y muchas gracias. Y ya desde el inicio de su gestión he sabido que Cartes no se destaca precisamente por su capacidad oratoria. Y justamente a pesar de tener por escrito su discurso, nuevamente le falló el subconsciente y no pasó esto desapercibido para los presentes, porque en un momento dado reemplazó la palabra gobierno por la palabra negocio. Escuchen atentamente lo que decía. En estos primeros 3 años de gobierno, frenamos la contratación de funcionarios públicos. Viene ese sector. Así es, esto no pasó desapercibido para los presentes. Pero ya volviendo a lo estrictamente concerniente a su discurso, también destacó la mayor inversión en obras de infraestructura. Aseguró que esto fue permitido gracias a la política de austeridad que se traduce luego también de la mayor transparencia. En ese sentido destacó obras como en la que se inicia próximamente el segundo tramo de la avenida Costanera para circunvalar gran parte de la ciudad, también el viaducto de la autopista que ya está también en construcción, entre otras. La accesibilidad del país a la red 4G de Internet, también el transporte de viejas unidades del transporte público, valga la redundancia, y la transformación de todo el sistema de transporte urbano. También destacó la productividad alcanzada por empresas del Estado como la Industria Nacional del Cemento y Petropar, históricamente deficitarias y que actualmente registran superávits. Un capítulo aparte es el referente a la salud. Cartes aseguró que la atención mejoró en cuanto a la cantidad de estudios realizados y también en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, y nuevamente lanzó una crítica a anteriores administraciones de gobierno. Esto es lo que mencionaba. La provisión de medicamentos se duplicó por medio de una organización y reingeniería presupuestaria que prioriza este rubro. El sistema de telemedicina ha permitido realizar 38.000 estudios especializados en 32 ciudades donde los médicos especialistas jamás hubieran llegado. El plan de expansión a otras 50 ciudades están en plena ejecución. Gracias al buen manejo administrativo en Itaipú, con los ahorros logrados, adquirimos este año 75 ambulancias nuevas, con un costo promedio de $46.000 cada uno. Y en unos meses habremos adquirido 25 más. Con las 100 que adquirimos el año pasado, tendremos un total de 200 ambulancias nuevas para finales de este año. Y es importante, verifiquen qué marca se compraban antes y a qué precio. Costaban entre 80 y 90 mil dólares y eran marca Gatito, eran Miau. Hoy tenemos las mejores marcas a la mitad de precio. Y un capítulo también bastante esperado en lo que fue el discurso del presidente de la República fue lo referente a la seguridad. Llamativamente no dio cifras en cuanto a logros, por ejemplo, en la reducción de la inseguridad ciudadana.
sí se limitó a mencionar obras emprendidas para el mejoramiento físico de las comisarías. También anunció la próxima implementación de un sistema informático que va a estar conectando a toda la red de comisarías, ampliaciones en cuanto a la atención en el sistema 911, etcétera. También mencionó la lucha al narcotráfico, asegurando de que hay una mayor cantidad de hectáreas destruidas, de plantaciones de marihuana, y mencionó también que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, le aseguró que Paraguay ya está entre los países considerados aliados en el combate al narcotráfico. Muy bien, Jazmín, gracias, completo reporte. Efectivamente, el presidente de la República hizo hincapié en lo relacionado a la economía, que es el punto de apoyo más importante que tiene, y hay que decirlo, en términos comparativos, Paraguay está mucho mejor posicionado que sus países vecinos. Por ejemplo, en Brasil tenemos 11,4 millones de desempleados que no pueden encontrar un puesto de trabajo, y este es el último reporte que dieron a conocer los agentes económicos del vecino país. Y en Argentina, las cifras oficiales hablan de que en el primer trimestre de este año se acentuó la recesión económica en el vecino país. Cerró con un indicador del 0,7%, es decir, ambos vecinos están pasando mal en materia económica. Argentina por lo menos lavándose la cara con cifras oficiales más confiables y pretendiendo mejorar sus indicadores para los próximos meses. Sin embargo, el segundo trimestre de este año, los analistas económicos estiman que la recesión económica en Argentina podría llegar incluso al 3%. Cartes daba cifras muy significativas de lo que representa el gasto personal en la estructura del Estado. Él hablaba, por ejemplo, de que en el año 2003 el presupuesto para el pago de salario era de 490 millones de dólares y que esto trepó al año 2013 a 2.990 millones de dólares. Habla de una tendencia progresiva de un aumento del 50% anual en el presupuesto para gastos de personal. ¿Qué quiere decir? Que año tras año el gasto rígido para pago de salarios se incrementaba en un 50% en el presupuesto general de gastos de la Nación, para llegar a un acumulado en los últimos 10 años de 510%, lo cual implica que el gasto personal se quintuplicó en la última década, de acuerdo al estudio que presentaba el presidente de la República ante los parlamentarios, con un fuerte reproche principalmente a la clase política.